Ya nos azota esta tormenta que las autoridades han llamado histórica, peligrosa, destructiva, tal vez la más grande en la historia de la Gran Manzana y de otros lugares aquí en el noreste. El estado de Nueva York ya se encuentra bajo una declaración de emergencia, así como Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey y Pensilvania. Yo quiero también decirles algo, argentinos. A mí no me van a extorsionar. A mí no me van a intimidar. Yo no les tengo miedo. Que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Al poniente de la capital mexicana, un camión de gas explotó cuando estaba abasteciendo aparentemente el hospital, una de las tuberías, uno de los puntos de reabastecimiento cerca del hospital. Explotó el camión, 30% del hospital se vino abajo, se desplomó y hay personas sepultadas en este momento bajo los escombros. Tranquila. Y están allí implícitos en el caso de extorsión 8 funcionarios, un comisario, subjefe de una delegación, un inspector jefe y 6 detectives. 7 personas fueron asesinadas la madrugada de este martes en la población de Yare, en los valles del Tuy, estado Miranda. Según información extraoficial, los cuerpos fueron encontrados en una zona boscosa del sector La Aguada del municipio Simón Bolívar del estado Miranda. Al parecer, las víctimas eran integrantes de la banda del Guayabo. Los cuerpos policiales del estado de Yaracuy capturaron al presunto asesino de la actriz Mónica Spear y Tomás Berry. Gerardo José Contreras Álvarez, alias El Gato, de 19 años, era el único de los implicados que faltaba por aprender en el caso del homicidio del artista y su pareja. Se conoció que al momento de su detención, alias El Gato portaba una cédula falsa. Los Caribes de Anzoátegui son los campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. La fiesta de los Caribes de Anzoátegui, que han dominado de punta a punta este campeonato. Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer saludarlos y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, hemos invitado a los colegas periodistas Alberto Aranguibel de YBKE Mundial y Juan Ernesto Páez Pomar del diario 2001. Bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Comenzamos. Los expresidentes Andrés Pastrana, Sebastián Piñera y Felipe Calderón estuvieron en nuestro país y levantaron tanto polvo que hasta las relaciones entre Venezuela y Colombia se pusieron a temblar. Los exmandatarios vieron por aquí y por allá, pasaron revista a las colas, intentaron visitar a Leopoldo López en Ramo Verde, pero no los dejaron entrar. El gobierno considera que fue un acto de provocación y los llamó fósiles. Lo que sí sé es que yo no puedo más seguir poniendo piedras de indiferencia por fuera del muro que rodea a nuestros queridos pueblos de América Latina. Nadie debe estar preso por su pensamiento, ni por expresar su opinión. Los derechos humanos son valores universales que no pueden ser desconocidos bajo ninguna circunstancia. Y por eso yo quiero decir que nuestra preocupación no se acaba con esta visita. Vamos a seguir dentro de nuestras posibilidades, atentos, alertas, preocupados y ocupados de lo que pasa en Venezuela, no en su política interna, porque ese es un tema de los venezolanos, pero sí en materia de libertades, derechos humanos y democracia, porque ese es un tema y una preocupación de todos los que amamos la libertad y la democracia. Nunca vamos a permitir que mecanismos distintos a los constitucionales se apliquen en cualquier país, porque además para eso firmamos la Carta Democrática. Ese fue uno de los principios
Carta democrática que está firmada por Venezuela y por Colombia desde el año 2001, pero que permanentemente vemos cuál es la violación sin levantar la voz. Vinieron a alimentar la desestabilización o la conspiración en Venezuela y que sin previa solicitud de ningún tipo, sin seguir ningún procedimiento, montaron un espectáculo mediático tratando de ir a visitar a presos políticos. 3 fósiles del club de vagos de presidentes de derecha vinieron para provocarme y que cayéramos en la provocación. Nos subestiman, no sabes que nosotros somos alumnos, a nosotros nos formó el maestro de maestros, el maestro de la política mundial, el maestro de la política con P mayúscula. Se trata de Hugo Chávez, fue el gran maestro nuestro. Comunicados vinieron y fueron. La Cancillería colombiana apoyó al expresidente Pastrana y emitió una nota de protesta. La Cancillería venezolana respondió agridulce. Por eso no acepto que la Cancillería colombiana se inmiscuya en los asuntos internos de la patria del libertador Simón Bolívar, de la patria de Hugo Chávez. No al intervencionismo. Lo tengo que decir y espero decírselo personalmente al presidente Santos en Costa Rica y seguir ratificando la necesidad de no dejar que gente como el tal Pastrana y el tal Uribe sigan metiéndole palos a la carreta y descarrilen las relaciones que tanto esfuerzo nos cuestan. El Premio Nobel de la Paz 1987 y expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, envió una carta a la comunidad mundial para que vuelquen sus ojos sobre la situación que atraviesa en estos momentos Venezuela. Le pregunto a los dos, no sé cuál quiere comenzar, ¿cómo califican esta visita de los expresidentes a nuestro país? ¿Vinieron a inmiscuirse en los problemas, en los asuntos internos de Venezuela? Alberto. Sí, obviamente, porque todo lo que hicieron, todo su accionar, su actuar, develó que efectivamente no se trata sino del cumplimiento de una agenda que está montada en función de todo este ataque contra la revolución bolivariana que se está dando desde la instauración del gobierno del presidente Nicolás Maduro por acá. No es un hecho aislado. Ellos son los representantes de la pequeña OTAN que Estados Unidos ha querido armar en Latinoamérica, que es la Alianza del Pacífico, para tratar de contrarrestar el gran avance del ideario de integración con base en un sentido humanista de conquista de los pueblos que ha avanzado aquí en el continente, como es la UNASUR, el ALBA, la CELAC. Entonces, todas esas expresiones que hemos visto, la sincronía que vemos, la similitud, ahí le faltó a la nota comentar, por ejemplo, que hubo también un comunicado de la Cancillería chilena, que fue leído por el propio canciller chileno. Así es, en apoyo al expresidente Sebastián Piñera. Y ciertamente, cuando tú ves la redacción del comunicado de la Cancillería de Colombia y ves el de la Cancillería chilena, encuentras tal nivel de solicitud que es imposible pensar que sea una expresión espontánea de cada uno de los gobiernos y que eso no esté concertado. Lo que es más delicado es que en ambos casos aducen que ellos no quieren intervenir en la política, en los asuntos internos de Venezuela, pero en ambos casos abogan con una suerte de eslogan de guerra por la liberación de Leopoldo López. Entonces sí se están inmiscuyendo y sí están tratando de activarse contra el país y contra las decisiones soberanas que tienen las leyes en nuestro país. Entonces todo eso, todo ese accionar demuestra que efectivamente lo que hubo fue un intento de desestabilización o de, como dijo el vicepresidente Arreaza ahí en la declaración, de echarle más fuego a la candela de lo que ellos consideran que se les está dando como escenario con toda esta situación de desestabilización, primero con las guarimbas del año pasado, con la guerra económica más adelante, etcétera. Con todo ese escenario que quieren crear, ellos piensan que hacía falta esa intervención de la Alianza del Pacífico, como decimos. En lo que faltó fue solamente un Alan García, por ejemplo, que representase ahí el peso que tiene en esa alianza el Perú. Entonces, lo que estamos
en este momento nosotros viendo es además la respuesta correcta del gobierno venezolano en defensa de los intereses de todas y todos los venezolanos, porque eso entonces atenta no contra un sector del país, no es contra el chavismo, no es contra el gobierno, es un atentado contra la soberanía nacional, y en eso tiene que cerrar fila la militancia opositora con la militancia chavista, porque se trata del país de todos. Y en cuanto a las relaciones con Colombia, los mejores amigos al parecer no lo son tanto cuando ocurre un evento de esta naturaleza que molesta a uno. Pero las tensiones entre Colombia y Venezuela, lo decía el mismo escritor premiado aquí con el premio Rómulo Gallego, William Ospina, hace 2 años, con motivo de recibir su premio. Él decía que desde los orígenes de nuestras naciones como república ha habido tensión entre los dos países provocada por los sectores oligarcas que han querido precisamente convertir en un mismo patio a las dos naciones, donde salgan ellos favorecidos con los recursos inmensos que tendríamos entonces como nación integrada, la cantidad de oportunidades que tendríamos desde el punto de vista del potencial económico y comercial, etcétera. Esa es una realidad que han padecido nuestros pueblos. Esto no es una situación que se da porque hubo una respuesta en un momento determinado por parte del presidente Maduro, que como digo, es la respuesta correcta de un estadista con la mayor altura y seriedad y en función del respeto que se le debe a nuestro país, al país de todos, en una circunstancia como esta, donde obviamente se está atacando nuestra soberanía. Juan Ernesto, ¿cómo calificas la visita de los expresidentes y cómo ves la respuesta que dio el gobierno nacional? Bueno, si vamos a criticar esa injerencia, habría que revisar otras actuaciones de otros personeros internacionales que vienen al país y también emiten opiniones sobre la situación. Okay, si partimos que esta fue una injerencia que hay que condenar, habría que revisar cuando si estos expresidentes hubiesen venido a halagar al gobierno nacional, en vez de criticar, a halagar y a torpedear a la oposición o sectores disidentes, como ha ocurrido en otras ocasiones y que hemos también comentado aquí. Pues si nos molesta que vengan a criticar la forma de gobierno, bueno, ver si también nos molesta cuando viene alguien a criticar la contraparte, si eso también no es injerencia, revisar si es injerencia o no, porque todo gobierno, todo régimen tiene derecho a opinar sobre la situación internacional. Pues, nuestro gobierno pues, ha opinado sobre la situación sobre Cuba, por ejemplo, últimamente, por un lado criticando el bloqueo, incluso el presidente halagando la actuación del presidente Obama sobre aparentemente pues, descongelar las relaciones. Son opiniones que se emiten, eso también podría calificarse de injerencia en asuntos que no te competen, o es legítimo la solidaridad con otros países, con otros sectores internacionales. El presidente Chávez en una oportunidad, no solamente en aquel famoso episodio de Aquí huele a azufre de las Naciones Unidas, fuera de ahí que tú puedes decir, bueno, las Naciones Unidas es un escenario internacional, neutral, y él puede ahí hablar a favor y en contra de quien quiera, pero luego en una de sus visitas en un evento en el Bronx, con sociedades, con grupos afroamericanos, dijo cosas muy duras contra el presidente de ese momento, George Bush. Se puede estar de acuerdo, ok, puede ser muy bien contra el presidente, que era muy criticado, pero igual fue y dijo cosas muy rudas y contra la política y contra la administración de ese entonces. Entonces, lo que ocurre en este caso es que siempre queda la duda. Si estos 3 señores hubiesen venido a decir que este gobierno es una maravilla y que la posición que tenemos es un desastre y que debe seguir este gobierno por siempre, esta oposición nunca debe gobernar este país, ¿cuál hubiese sido? ¿Eso es injerencia o no es injerencia también en los asuntos internos de una nación? Y faltó también nombrar que entre tantos comunicados también a última hora se pronunció insulsa a favor de Piñera, pues en esa retahíla de... Dijo que bienvenido no es lo al ideal, club de yo creo que vagos. no es lo ideal y siempre lo que uno, en estos casos es que nosotros tenemos que resolver nuestros problemas, que ni el gobierno esté buscando traer voceros que lo apoyen y que insulten a porque muchas veces, además que se generaliza, muchos voceros que vienen aquí no dicen tal o cual personaje, dicen que la oposición en general y todo el que adversa al gobierno, pues es una crítica muy generalizada. Entonces, siempre queda pues esa duda y qué hubiese pasado si estos señores hubiesen venido no a criticar, sino a alabar a la acción de gobierno. Pero creo que hay que la ambigüedad del discurso, y no había visto ese sonido del vicepresidente Arraza, donde usó el término presos políticos, pues que no me llamó mucho la atención, pues, que digo que fueron a remover de haber presos políticos. O sea, ¿hay o no hay presos políticos entonces?
Y con este interrogante llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, menos engorroso. Seguimos en la Semana Venevisión conversando con Alberto Aranguibel y Juan Ernesto Páez Pomar. Economía. Las colas y la escasez de alimentos y medicamentos continúan. El Ejecutivo Nacional decidió simplificar y reducir los trámites para importación de insumos y materias primas prioritarias. A ver qué pasa. Hay que darle liquidez a las reservas internacionales. Tenemos que tener una posición líquida más importante para poder financiar importaciones y para poder hacer que se genere oferta de bienes y servicios internamente. El tema de los trámites ayer es muy importante, que se reducen los trámites para importaciones, pero necesitas la liquidez de reservas para poder financiar eso. Las colas son producto de los controles. Ningún país del planeta donde tú pongas controles puede funcionar. Usted mañana en Alemania, que es la economía más fuerte del planeta, le pone controles de precio, controles de venta, controles de costo y usted más temprano que tarde va a haber colas. Las colas son inherentes a los controles. Mientras tú trates de controlar la economía creyendo que tú puedes definir quién compra, qué precio compra, cómo le vende, y tú empiezas a poner los controles exagerados como está viendo este gobierno, ustedes van a encontrar lamentablemente que los productos empiezan a desaparecer de los anaqueles porque a nadie, como dice la propaganda oficial, le gusta vender por debajo del precio. El presidente anuncia que va a anunciar y sigue sin ejecutar. O sea, no es posible que no hayan dólares para los insumos más elementales de la población venezolana. Que hay fuerzas económicas y políticas, nacionales y extranjeras, que buscan desestabilizar económicamente al país. Y esa desestabilización tiene su reflejo en problemas de desabastecimiento e inflación. Y no una afirmación sin sustento. Históricamente podemos dar una revisión. El presidente Nicolás Maduro fue a la reunión de la CELAC en Costa Rica y allí ante los mandatarios denunció un golpe económico en voz alta. Hay una gran operación de provocación contra Venezuela desde Venezuela, de la ultraderecha, utilizando figuras políticas de algunos países vinculados a proyectos de derecha, apoyando, tengo que decirlo aquí, a grupos políticos que desconocen el orden constitucional interno, que desconocen las instituciones, que desconocen al presidente legítimo de nuestra patria. La medida publicada en Gaceta Oficial para agilizar la importación de rubros esenciales busca lograr urgentemente el abastecimiento de algunos rubros. Juan Ernesto, la situación económica comenzó enero, las colas persisten, el gobierno con esta resolución, ¿tú crees que está en el camino correcto? ¿Sí se va a poder solventar la situación de escasez y desabastecimiento? El problema es la indefinición cambiaria que hay en este instante, aparte de la grave situación pues, con la caída de los precios del petróleo. Para este viernes, el cierre de nuestro crudo es de $38,8 el barril. O sea, ya la situación por debajo de $40 el barril parece que va a persistir por un tiempo más, ¿no? Desde comienzos de enero que está esa tendencia. La agilización de los trámites parece una medida tardía porque ahora, ¿dónde están los dólares? Para poder honrar esos compromisos de los importadores que traen, en este caso, productos de primera necesidad, pues que es algo de verdad urgente para la población venezolana. El problema son los dólares, el problema que nos vienen diciendo en nuestros trabajos del diario 2001 cuando conversamos desde los sectores más importantes de la economía nacional, importantes en el sentido del volumen de dinero y de mercancía que manejan hasta los sectores más pequeños, es que no hay divisa y en esta indefinición cambiaria que lo que se anunció hace unas horas que
ese nuevo, el sistema este de subasta va a funcionar a través de la bolsa bicentenaria, pero aún no hay ni reglas ni una tasa de salida o de inicio. Lo del SICAD que se elimina, va a haber un solo SICAD, tampoco se sabe. En muchos niveles el problema del dólar está afectando la movilidad económica del país. Yo no quiero decir, bueno, que está totalmente paralizada, pero es bastante grave. Hicimos trabajos también nosotros y hemos investigado hasta el problema de los viajeros, la gente que quiere hasta los estudiantes están en los estudiantes, bueno, eso es un gran problema que recientemente se les pidió ir al CENCOEX ahí en los Chaguaramos a que justificaran y llevaran todos sus recados para que justificaran, pero eso está paralizado y bueno, ya el presidente Maduro en su memoria y cuenta, el famoso día del Dios proveerá, él dijo que el 6.30 solo queda para alimentos y medicina, y alimentos y medicina de primera necesidad, ¿no? Los estudiantes salen de ahí ya por lo anunciado, aunque no hay una definición. Entonces, esta situación cambiaria por gotero, sin duda alguna, deja una gran incertidumbre y prácticamente aquí no se está movilizando nada. Vuelvo, esto de agilizar los trámites, pero sin honrar los trámites, igual y sin honrar los compromisos. Claro, no tienes cómo honrar 2012, esa medida. 2013, 2014. En promedio, en el año pasado eran unos 90 días desde la solicitud hasta la llegada del producto al país. Hoy se está hablando que llega hasta 120 días que esto pueda concretarse, desde que el gobierno responde la solicitud de divisas hasta que por fin llega el producto y llega el producto al distribuidor, porque hay un proceso de nacionalización, de llegar a la aduana y todo lo demás, de que pueda salir de los puertos a que llegue a los anaqueles de los distintos comercios. Alberto, un comentario tuyo sobre esta resolución y si de verdad a corto plazo tú consideras que se va a solventar este problema. Bueno, lo que pasa es que estamos enfrentando una coyuntura que no es precisamente producto de la estructura económica propiamente dicho, ni de las políticas económicas del gobierno. Es una circunstancia de desequilibrio, de intento de quebrar la economía que sabemos se ha desatado en el país y es a eso a lo que están atendiendo estas medidas transitorias que se están tomando. Porque no olvidemos que el propósito de los sectores de la derecha, empezando por Fede Cámara, no es que se perfeccionen los mecanismos para que se optimice la economía venezolana en modo alguno en el marco de la propuesta del Plan de la Patria, del modelo socialista bolivariano. Ellos quieren acabar con el modelo. Por eso es que su solicitud permanente desde el ámbito de la empresa privada, desde el ámbito del liderazgo, de la vocería opositora y desde el ángulo de los medios privados, es exactamente siempre las mismas tres medidas que ellos quieren que se eliminen. La primera, el control de cambio. La segunda, la eliminación de la ley del trabajo. Y la tercera, la regulación de los precios. ¿Por qué ese planteamiento? Porque si tú eliminas esas tres cosas, tú estás eliminando por completo la propuesta socialista en el ámbito de la economía y le estás dando rienda suelta a la libre empresa, como la llaman, para ponerlo con el sofisma que utilizan desde el sector neoliberal. ¿Qué es lo que está sucediendo en la economía en este momento? No es falta de dólares. Porque cuando vemos las mercancías que son incautadas por cientos de miles de millones de toneladas que se están incautando permanentemente con todos los operativos del gobierno bolivariano para contrarrestar esta guerra económica, estamos viendo que los productos están ahí y eso está en correspondencia con lo que se presentó desde el año pasado, con los listados que fueron presentados, donde los que más dólares estaban recibiendo de divisas asignadas eran los laboratorios farmacéuticos, por ejemplo. Las grandes transnacionales de las medicinas en el mundo están haciendo su agosto aquí con un mercado que ellos mismos impulsaron, con esos grandes capitales, que es el mercado paralelo de la divisa, que es el que está afectando la economía y está generando todo estos desequilibrios. Entonces, eso de que no hay dólares, pero si hay mercancía, ¿con qué se compró esa mercancía? ¿De dónde salió esa mercancía? Con los dólares que se han asignado, con esos dólares que estaban ahí reportados desde que existía Cadivi, que se estaban asignando para las ensambladoras, para los laboratorios, para infinidad de rubros, que era lo que estaban generando el desaguadero. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque precisamente la presión que se dio en un momento determinado con el fallecimiento del comandante y la llegada del presidente Maduro fue la creencia de que ahora se podía acabar el socialismo, ¿no? Por el convencimiento, la convicción que tenían los sectores de la derecha de que aquí había una dictadura, que había un tirano y al morirse el tirano se acababa todo el socialismo y se acababa la propuesta y entonces arrancaba de nuevo el neoliberalismo. Lo que hay es una pugna de modelos
es una pugna de modelos que te lo demuestra que las colas la están haciendo son los pobres. Los ricos no tienen ningún banco cerrado, no tienen ningún centro comercial cerrado, se están construyendo cientos de edificios de lujo. Tú vas a Chacao, vas a Altamira, vas a Los Palos Grandes y vas a ver cómo se están levantando torres gigantescas de edificios. Ves los centros comerciales que se están haciendo por todas partes. Hoy en día hay en cada urbanización un centro comercial que es más grande que el Sambil en cualquier parte. Eso se ha hecho producto de que hay una economía que no está en crisis, que no está fracturada, pero que se quiere fracturar y que entonces la manera es tratando de llegar a sensibilizar el bolsillo del pueblo, porque la inflación es el mecanismo que utiliza el capitalismo desde siempre, en todas las economías a lo largo de la historia, es el mecanismo para apropiarse del salario del trabajador mediante el incremento de los precios. Cuando se dio el incremento de los precios, el que atacó ese incremento fue el presidente Nicolás Maduro hace ya más de un año, cuando se dio lo que llamaron el DACazo. Bueno, no puede ser que el enemigo entonces del pueblo ese que están poniendo a hacer cola en una economía que está trabajando normal y regularmente, pero que tiene un pueblo haciendo cola por unos productos que están acaparados, que están escondidos y que se están descubriendo, en esa circunstancia se le está haciendo creer a esa gente que el culpable es quien abarató los precios, que hizo que se dieran las primeras colas, la de búsqueda de los productos que se están dando, pero ahí la gente no está pidiendo comida regalada, ni que le echen comida porque se está muriendo de hambre como en África o en otras naciones del mundo. Ahí la gente está haciendo cola porque hay productos baratos, porque hay un Estado que está pendiente del ser humano, que está pendiente de la gente, que está asegurando que haya, mediante los mecanismos creados para defenderse precisamente de estos ataques que empezaron con el gobierno del presidente Chávez allá en el 2001, cuando nacieron las misiones, nacieron con el propósito de asegurarle a ese pueblo que está hoy en día haciendo la cola, que tuviera acceso a esos bienes, a esos precios módicos subsidiados por el Estado. Por eso es que se está dando toda esa operación, porque los grandes capitales que están detrás de todo esto se están apropiando mediante esa operación de bachaqueo de esas posibilidades que tiene el pueblo de adquirir comida a bajo costo. Entonces, esto hay que examinarlo en su marco ampliado, no solo desde el punto de vista de la estadística puntual que un cuadro de un análisis economicista se puede hacer. Tenemos que hacer una pausa muy breve, esperamos sus opiniones, @lasemanabb. Al regreso, testigo presencial. Continuamos en la Semana Venevisión con los periodistas Juan Ernesto Páez Pumar y Alberto Aranguibel. Caso Diosdado Cabello. El periódico ABC de España publicó que el oficial Leancy José Salazar Villafaña, capitán de corbeta de la Fuerza Armada Bolivariana, está como testigo protegido de la DEA por denunciar vinculaciones del presidente de la Asamblea Nacional con el narcotráfico, concretamente con el llamado Cartel de los Soles. En la mira. No hay chantaje que nos haga pensar en algún momento en retroceder. Al contrario, cada ataque fortalece la revolución bolivariana y en lo personal nos da fuerza para seguir adelante. Estos señores, estos personajes así, son gente que le pagan. El imperio norteamericano le ha ofrecido dinero no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo a los líderes de la revolución, a cualquier persona que trabaje con los líderes de la revolución, para que se vayan allá a los Estados Unidos y presenten esa joya sucia contra el gobierno del presidente Chávez y contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Detrás de esto están las manos imperiales. ¿Y por qué atacan a Diosdado? Porque Diosdado es un dirigente valiente, leal al comandante Chávez, leal al pueblo y leal al presidente Maduro. Por eso es que lo atacan. No han podido con nosotros, Diosdado. Este gobierno, más allá de denuncias que hagan afuera, este gobierno es un cartel. Nadie debe olvidar todas las denuncias de corrupción que se presentaron contra ese personaje. Bueno, como ellos están enchufados y controlan las instituciones, como buenos enchufados, se pagan y se dan el vuelto, es decir, que la justicia nunca los va, esta justicia, la que tenemos que cambiar, nunca los va a citar, nunca los va a investigar. Diosdado Cabello anunció que demandará al diario ABC en España y en Venezuela, actuará contra aquellos medios de comunicación social que reprodujeron esta denuncia. Alberto, te pregunto, ¿cómo ves esta denuncia? El propio Diosdado Cabello, voceros del gobierno han señalado
que Forque está en los Estados Unidos y es para desacreditar a los personajes más importantes de la revolución bolivariana? Permíteme primero que comente ese video de Capriles, que no entiendo, yo tengo que decirlo algún día en cámara, yo no entiendo cómo no hay nadie cerca de él que le tenga un mínimo de aprecio, que le diga lo inconveniente que es que él siga hablando con ese término que él cree que es una cosa ingeniosísima, que él se inventó de hablar de la gente que está en el gobierno, electo democráticamente como los enchufados, porque eso lo que demuestra es que es así como él concibe el poder, una cosa para enchufarse. Y es lo que han hecho todos los opositores que se han infiltrado en los organismos del Estado a través del tiempo, que pegaron el grito en el cielo por una supuesta lista de Tascón durante años, pero que entonces después se han quedado callados la boca con ese tema, precisamente chupando de esa teta del Estado en cada uno de los ministerios donde ellos están bien acomodados ahí, escondidos, agazapados. El tema de los narcotraficantes que están en el Estado y que están en el ámbito de los ejércitos, ha sido una cosa que aquí ha estado en todo Sudamérica, en todo el continente, desde hace más de 35 años. Quienes instauraron esa idea de satanización de los sectores militares, de los estamentos militares en el poder asociados al narcotráfico, fueron los norteamericanos, fue la DEA. La DEA fue la que instauró una modalidad que no se conocía en Latinoamérica, que se llamaban las entregas controladas. Esos eran planes permanentes que llevaba adelante la DEA, por los cuales el comandante Chávez lo sacó del país apenas llegó al poder, en lo que ellos administraban la droga para su conveniencia y no en función de acabar con el narcotráfico, jamás. Nunca la DEA acabó con el narcotráfico en ningún país latinoamericano, empezando por Colombia, donde incluso tiene bases militares, donde tiene más de 20.000 millones de dólares a través del tiempo invertidos en el Plan Colombia, y nunca se ha resuelto ese drama del narcotráfico ahí en Colombia, que es el mayor productor del mundo, ni se ha resuelto el problema del altísimo nivel de consumo en los Estados Unidos. Más del 93% de los billetes norteamericanos, se ha demostrado científicamente, tienen trazas de cocaína, porque eso es lo que se utiliza para la inhalación de ese estupefaciente. Entonces, ese tema de los militares tiene una explicación asociada al narcotráfico desde esa lógica que ha querido instaurar siempre los Estados Unidos. Se ha querido colocar siempre a los sectores que tengan nivel de acceso al poder, con algún nivel de fortaleza, como las armas, como una persona que estén sujetas a ser en un momento determinado denunciadas, a las que se le saque un expediente para precisamente disminuir su capacidad de respuesta frente a una eventual agresión de los Estados Unidos. Ese ha sido el propósito a través de la historia en los últimos 40 años. En este caso, se trata con mucho más claridad de un plan dirigido a quebrar la revolución bolivariana en una de las cosas que es fundamental para la revolución bolivariana, que es el prestigio internacional que ha adquirido. Hoy tú ves que los grandes movimientos que están avanzando, verdaderamente redentores de las aspiraciones de los pueblos, en el viejo modelo neoliberal del viejo mundo allá en Europa, son movimientos que están asociados al ideario chavista, como Podemos en España y Syriza en Grecia, que se declaran chavistas abiertamente porque han empezado a leer con mucho interés la lógica, el principio profundamente humanista de justicia y de igualdad que planteó el comandante Chávez aquí en el país. Entonces lo que se quiere es frenar un proceso que está irradiando al mundo entero una idea que no le conviene al capitalismo y mucho menos a la lógica de dominación del imperio norteamericano. Y es entonces, en el caso de Diosdado, que es uno de los rostros más visibles de liderazgo de ese movimiento chavista y de las Fuerzas Armadas, lo que se tiene que tratar de tronchar. Chávez ya lo dijo en el 2006, Chávez se refirió al ataque que estaban haciendo contra Diosdado, cuando se habían concentrado en la campaña de que Diosdado estaba comprando todo lo que había en el país. No hubo nunca una prueba, un cheque, como sí se le han sacado a todos los socios de Capriles y de Leopoldo López, a todos, sin excepción. Han aparecido en videos poniéndole las manazas encima, sacos de billetes, han aparecido cheques. La fundación del partido de él fue con dinero sustraído de PDVSA, robando al Estado venezolano en la Cuarta República. Pero contra Diosdado no hubo jamás una prueba, un cheque, una evidencia, pero llegó un momento determinado donde todo el mundo cree que es que Diosdado es dueño de ese canal, Diosdado es dueño de este edificio, es dueño de este centro comercial, porque lo han posicionado en esos términos. Y en ese sentido, hay que hacer una autocrítica. La revolución no ha sabido responder en defensa de su liderazgo revolucionario debidamente. Fíjate, pero ahora Juan, una pregunta. Tú niegas que en estos 30 años, incluso en el presente,
hay o no casos de militares o altos personeros de este y otros gobiernos que efectivamente se hayan estado implicados en casos de narcotráfico. Porque la pregunta es entonces, ¿por qué Salazar es corruptible y Cabello no? Porque él que sí está denunciando a Cabello sí es corruptible, es un militar y también es venezolano. Pero es que no es que se le está denunciando porque es corruptible, se está denunciando porque él está trabajando con la DEA, está trabajando con el Departamento de Estado, él no se está escondiendo. La DEA lo está mandando a España esta semana. Es decir, él está como funcionario del Imperio Norteamericano trabajando. Entonces, ahí hay una situación que ya te permite ver cuál es la catadura moral de este individuo frente a uno que se ha mantenido vertical en la defensa del ideario chavista al que siempre se entregó en función del proyecto de soberanía que ha planteado el comandante Chávez en el país. Diosdado Cabello ha estado trabajando al frente del partido, ha estado aquí en el país, no vive viajando a Nueva York como hace Capriles, sin saberse de dónde saca esos reales para esos apartamentos costosísimos que se compran en la Quinta Avenida. No se sabe de dónde salen los dineros de esas fiestas que son unas cosas de 3 y de 4 días que se montan en esos apartamentos, como está documentado perfectamente. Todo eso que ha tenido que explicar Capriles, él no lo ha explicado jamás, pero las pruebas están ahí. En el caso de Diosdado ha habido una cosa que no resulta lógica para nada. ¿Qué necesidad tiene de arriesgar ese liderazgo que tiene Diosdado, tan bien construido, cimentado en el trabajo con el pueblo, con base en un proyecto de soberanía, de independencia de nuestro país? ¿Qué necesidad tiene de irlo a embadurnar y poner en riesgo jugando dinero en una cosa del narcotráfico, donde juegan son los que no tienen poder, donde no tienen acceso a las masas, donde no tienen respaldo de ningún tipo y tienen que ir a buscar dinero de esa manera? ¿Cómo ves esta denuncia? Y fíjate que la Fiscalía no abrirá investigación a Diosdado Cabello por informaciones en medios y redes sociales. Bueno, yo pienso que esto se inscribe nuevamente en esta diatriba de la polarización, lo que hablábamos hace unos momentos, cuando es una denuncia contra alguien disidente del gobierno, inmediatamente sí se le da toda la credibilidad. Aquí hemos tenido denuncias endógenas, cuando se habló de la derecha endógena, fueron gente del chavismo que insinuó precisamente ciertos personajes y un personaje que por mucho tiempo tuvo la venia incluso del presidente Chávez, hizo una serie de denuncias, salió y eso no se investigó nunca y no se dijo nada más. Entonces yo pienso que esto simplemente se inscribe como en estos 16 años que se cumplen el lunes precisamente, en parte de ese toma y dame de la polarización. Pues si es en mi contra, es un montaje, no se tiene que investigar absolutamente nada, pero si es exactamente lo mismo contra mi contrario, ya de por sí tiene un valor de credibilidad. Es lo que se ha visto en muchos casos en estos 16 años. Lo único que quiero agregar a este caso, no voy a hacer que demanden. Se desprende de tu palabra que entonces una necesidad real que tenemos en el país es el rescate de la verdad. No, claro, por supuesto, pero de todos los sectores, yo creo que es de todos los sectores y dejar el jueguito, la polarización simplemente, si es contra mi partido, entonces lo niego de plano y creo que debe volver y creo que gracias a que tú tocas ese tema, algún día vuelva la racionalidad en todos los sectores. Si hay que apoyar algo que hace el gobierno, hay que apoyarlo, no porque lo que haga el gobierno de por sí es malo y si algo que lo propone la oposición, sale el partido de gobierno o la gente del gobierno a decir que es malo. Yo creo que algún día debe volver, ojalá, y creo que muchos apostamos a eso. O sea, no es simplemente jugar a la polarización, si es de aquel bando ya de por sí yo lo reniego. Pero eso traspasa la política, Si los comunicadores tenemos una responsabilidad ahí, si los comunicadores seguimos poniéndolo en ese terreno, ya la cosa no es política, sino que es una deformación de la realidad de manera permanente que pone a la gente a creer que con el Twitter es como se va a resolver su clarificación de los hechos de la vida. Hacemos una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparte de nuestra sintonía en Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, control militar. Normas. Mediante la resolución, el Ministerio de la Defensa autoriza el uso de armas mortales contra las protestas. Sí, señor, se establece que cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los militares deben tomar al menos precauciones para reducir los daños. Levanta Roncha. Se han dedicado a extraer y a descontextualizar de ese documento hermosísimo de profundo respeto a los derechos humanos, a la vida y a los manifestantes incluso.
a descontextualizar y a poner en relieve lo que está por completo fuera del espíritu de toda la estructura del documento. Lamentablemente estamos viendo una ofensiva, repito, de generar zozobra. Que hay problemas, bueno, vamos a crecernos en las dificultades y en los problemas. Yo no creo ni veo en el mundo ningún país sin problemas, no lo veo. Me he puesto a buscarlo en la política mundial y no he visto ningún país sin problemas. Los problemas son precisamente para resolverlos, para crecernos en ellos, en la unidad y en la cohesión nacional, respetando las instituciones, respetando las diferencias. Ante un riesgo mortal, porque la manifestación se torna violenta, que ponga en peligro la vida del funcionario o de las personas o de terceros que estén a su alrededor, entonces allí es donde corresponderá el uso de la fuerza, que puede incluir el arma, porque estamos hablando ya de un riesgo mortal. Que nosotros en Venezuela no solamente estamos en manos de la violencia armada criminal que azota nuestras calles y en manos de quienes murieron cerca de 25.000 personas el año pasado, sino que ahora estamos en manos de la violencia armada, de la Fuerza Armada Nacional. Activistas de derechos humanos consideran que esta resolución instaura en nuestro país un estado policial. Juan Ernesto, el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, dijo que esta normativa publicada en la Gaceta es un documento hermosísimo. Como tenemos poco tiempo, simplemente quiero hacer dos precisiones. Por un lado, pareciera que es una persuasión muy a priori, ¿no?, de que esté esta disposición no muy bien explicada, no muy bien entendida, porque apenas que tiene horas que está saliendo al debate público, y pueda generar pues una inhibición de ciertos sectores a manifestar en un año que se vislumbra de por sí bien conflictivo, porque es un año electoral y todos los problemas que estamos viviendo. Y vamos a entrar al mes de febrero, además. Sí, y además lo que me ha llamado la atención, si bien el defensor del pueblo tuvo algún pronunciamiento, que lo escuchamos ahí, la fiscal Luisa Ortega Díaz pidió tiempo para revisarla, lo cual me llama mucho la atención, pues que por lo general la fiscal no tiene esas reacciones frente a una disposición del Ejecutivo Nacional ni de ninguno de los otros poderes, lo cual llama la atención bastante y no es quizás tan hermoso el panorama y hay que de verdad meterle lupa a esa resolución, dados los antecedentes y el contexto que estamos viviendo en la actualidad. Alberto, fíjate, es una resolución, no es una ley, porque este tema está consagrado en la Constitución, en el artículo 68. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Bueno, fíjate, eso tiene sus bemoles, ¿no? Porque es una parte de verdad y otra de acomodo que le han dado a esto. Definitivamente no se puede desconectar esto de la campaña de criminalización del gobierno revolucionario, el gobierno del presidente Nicolás Maduro del último año, que se le ha querido convertir no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, a través de la manipulación como un Estado represor policial. No puede ser, en modo alguno, represor el que se adecúe sus fuerzas de seguridad como lo hacen en todas partes del mundo. El Estado que tiene hoy por hoy la mayor capacidad bélica en el mundo es los Estados Unidos, pero nadie lo está cuestionando como represor por eso, porque simplemente una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay un principio que tiene que ver en función de velar por la seguridad de la ciudadanía, que se llama el uso progresivo de la fuerza. El uso progresivo de la fuerza quiere decir que hay una instancia a la que se enfrenta todo tipo de manifestación que esté debidamente permisada, que venga por los canales establecidos, pues pacíficos, que debe ser llevada adelante cualquier manifestación en cualquier parte del mundo, que si llega a ser desbordado ese nivel de primer cordón en un momento determinado, hay otro que entra entonces en actuación. Es decir, más allá de la policía municipal o local, entrará entonces la Policía Nacional y así sucesivamente hasta que llegue al nivel de la Fuerza Armada. Es ese nivel el que se está adecuando a la nueva realidad
para evitar lo que nos sucedió el año pasado, que en buena medida significó buena parte de la anarquía que se desató, que se desbordó los niveles de control, de aseguramiento de esa seguridad por base en la lógica de ese proceso de anarquía que se estaba dando y que llegó a este extremo que estamos viendo aquí. Esto es el desaforamiento de la búsqueda de fracturar las estructuras del Estado, que no puede permitir ningún Estado en ninguna parte del mundo, haciendo uso de las leyes, haciendo uso de las atribuciones que se le confieren en un Estado democrático en apego estricto a la defensa de los derechos humanos, como es lo que está planteado aquí, que es lo que está diciendo el ministro, que es lo que él ve hermoso en todo esto, que se está haciendo una adecuación a una nueva realidad para evitar que esto nos vuelva a suceder de alguna manera, como al parecer son los planes que esta gente tiene permanentemente de reactivar Guarimbas 2, Guarimbas 3, etcétera. Y entonces es en función de prevenir esa contingencia bajo, como digo, el principio del uso progresivo de la fuerza. En la medida en que un cerco es violentado, hay uno que tiene una capacidad de respuesta mucho más contundente. De eso se trata. Lo importante es que esta resolución, y así lo dijo la fiscal, como tú dijiste, Juan Ernesto, puede ser revisada y puede ser modificada. Y puede ir al Congreso una modificación a la ley vigente. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. Nos despedimos con lo último del cantante español David Bisbal. Sí, pero no. Me rompe la calma. Una fiebre bajita se convierte en ansias. Destapar el nudo que llevo en el alma. Desde que la he visto enamorada. Sí, pero no. Porque yo sé que su amor no me conviene, no. Pero sí, que puede ser mejor que lo que ella tiene, sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, que puede ser mejor que lo que ella tiene. Si al mirarte miraras, yo sería un espejo y quizás te engañara al reflejo.